Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Entiendo que se me ve y se me escucha. Te oímos, Miguel Ángel. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos muy ilusionados con esta nueva iniciativa llevada a cargo a partir del CIBERER, que como sabéis es una estructura de investigación en red para abordar las enfermedades raras y concretamente pues, nuestro grupo y el grupo de la profesora Isabel Varela pues, estamos centrados en las hipocusas hereditarias. Como iniciativa, el CIBERER y su Consejo Asesor de Pacientes en este año encarnado por FIAPAS, con su directora Carmen Jóvenes, pues se decidió hacer una serie de seminarios online, en este caso sobre las hipocusas hereditarias, y lo hemos dividido en 3 sesiones online. Empezamos hoy con clínica, aspectos clínicos. Seguiremos con aspectos genéticos y el tercer seminario será sobre terapias e investigaciones, ¿no?, más básicas sobre hipocusas hereditarias. La idea que tenemos es que sea lo más interactivo posible y que intentemos pues, bueno, acercarnos nuestro trabajo a principalmente las personas destinadas, ¿no?, que tienen defectos auditivos, a los profesionales y a todo aquel que obviamente está interesado en estas líneas de investigación. Los objetivos, pues como veis y están en el programa, pues es ofrecer formación sobre investigación en estas enfermedades raras y contribuir sobre todo a aumentar la capacitación de los pacientes y acercarnos a ellos. Entonces hoy empezamos, como he dicho, el día 5 de noviembre, es un día un poco, no es muy soleado, pero no importa porque tenemos la ilusión y iluminaremos el ambiente con nuestro buen hacer. Y bueno, pues en otros futuros encuentros pues se abordarán otras temáticas más transversales. Simplemente, pues nada, daros la bienvenida y paso la palabra a Carmen Jóvenes, que es la directora de FIAPAS. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para públicamente mostrar la satisfacción de nuestra confederación por formar parte de esta red de trabajo CIBERER, que lo hacemos en este caso de la mano del grupo de patologías sensoriales, como muy bien ha explicado Miguel Ángel Moreno. Y lo es por muchas razones, ¿no? Es satisfactorio, pero en concreto y por el contexto en el que estamos de esta academia de pacientes y sus acciones formativas, es porque realmente creemos que es un ejemplo de lo que debe ser la creación de un espacio de trabajo interdisciplinar, donde nos reunimos investigadores, profesionales de muchos ámbitos, familias y personas con sordera. Y lo es por 2 razones también que queremos aprovechar. Uno, porque podemos poner de relieve la importancia que tiene la investigación en los avances en relación con el conocimiento de la etiología de la sordera, la mejor comprensión de la fisiopatología de la audición, lo que nos aporta de información y de criterios en relación con el diagnóstico, con el tratamiento, con la prevención y también de cara a favorecer mejores pronósticos más ajustados a las realidades de cada caso. Y la segunda razón sería porque, bueno, pues en este contexto es también muy importante recordar que hay más de 400 síndromes que asocian sordera, que la mayor parte de ellos son considerados enfermedades raras
y que en los casos de la presentación de estos síndromes sucede muchas veces que sus manifestaciones clínicas amplias y a veces muy complejas no dejan que se dedique de una manera temprana, porque quedan, bueno, pues sus consecuencias y su diagnóstico se queda un poco encubierto o minimizado por las otras manifestaciones clínicas, y la sordera se queda en un segundo o tercer plano, y eso pues supone retrasos en el diagnóstico, retrasos en el inicio del tratamiento, con las consecuencias que va a tener sobre el desarrollo global del niño y en general en la calidad de vida de la persona afectada. Entonces, por todo ello, para nosotros es importante estar participando de CiberER y, en este caso, haber podido ofrecer este espacio de encuentro formativo. Ahora quería comentar una cuestión más operativa en relación con las preguntas. La verdad es que también tenemos que dar las gracias a todas las personas que nos habéis anticipado vuestras preguntas por escrito, porque esto nos facilita bastante la organización de luego el debate, porque como tampoco tenemos mucho tiempo. No obstante, si sobre la marcha, evidentemente, hay quien le surge una inquietud y quiere plantear alguna cuestión a través del chat, lo puede hacer. Lo que pasa que sí que es verdad que vamos a dar entrada primero a las preguntas que hemos recibido por escrito, tratando de atender a todas las que nos planteéis. Y sin más, voy a presentar al ponente de la tarde de hoy, del seminario de hoy, que es el doctor Lasaleta, Luis Lasaleta, que es jefe de sección de otología del servicio de ORL del Hospital Universitario La Paz de Madrid, es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, es el presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Científica de Otorrinos y tiene una experiencia clínica de más de 20 años en relación con implantes cocleares e implantes auditivos de todo tipo. En su intervención pues, va a tratar de dar respuesta y en su planteamiento inicial pues, a esas inquietudes y esas preguntas que habitualmente las familias y las personas con sordera le plantean, ¿no? Como pues, qué tipos de implantes auditivos existen, cuáles son las indicaciones para un caso, para un tipo, para otro, cómo es posible predecir resultados y cuál es la relación entre la sordera y el deterioro cognitivo. Y sin más, Luis, pues tuya es la palabra y el espacio. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por tus palabras y muchas gracias también al resto de organizadores por haber contado conmigo para esta sesión. Lo cierto es que cuando se habló de esta iniciativa, de esta colaboración entre el CIBER y FIAPAS, de entrada dudé si esto podía tener mucho sentido y mucha aceptación, pero la verdad es que cuando uno se pone a ver, como decías, la cantidad de enfermedades raras que cursan con sordera, te das cuenta que realmente hay muchísimo público, muchos pacientes, muchos familiares de pacientes y muchos profesionales relacionados con esos pacientes que tienen interés en la sordera y todos los aspectos que se relacionan con la sordera. Entonces, como bien decías, para esta charla he planteado hablar de forma más o menos, digamos, sencilla sobre el tratamiento actual de la sordera, centrándonos en los tipos de implantes que hay, que como veremos ahora es que cada vez hay más y cada vez es más complejo conocerlos todos y estar al día. Si podemos predecir o no el resultado de un implante coclear. Estamos en un mundo en el que todo el mundo quiere garantías de cómo van a funcionar los implantes. Bueno, voy a tratar de transmitir hasta qué punto podemos tener una idea de cómo va a ser, digamos, la evolución de un paciente, en este caso centrándonos en los implantes cocleares, y efectivamente es en ese tercer tema del impacto de la sordera en el deterioro cognitivo. Bueno, somos una sociedad cada vez más envejecida y cada vez este tema tiene más importancia. Entonces, vamos a empezar hablando de forma genérica sobre los distintos tipos de implante, ¿no? Lo he planteado como desde el audífono, que sería la solución más sencilla, que no requiere cirugía, hasta el implante de tronco cerebral, que sería como el último escalón
de los implantes quirúrgicos, todo el mundo de posibilidades que hay, ¿no? ¿Cuáles son los principales implantes? Y tengo que volver un poco la vista atrás. Es verdad que todos vamos cumpliendo años y vamos viendo cuál es esta evolución, pero vamos, en 1980, que a mí personalmente no me parece que haga tanto, cuando una persona oía mal, realmente solo había 3 soluciones. Había audífonos, nada que ver con los audífonos de hoy en día. Teníamos la cirugía del estribo. Esto es una cirugía específica que solo funciona para los casos de otosclerosis, que es una enfermedad muy, muy concreta, o la cirugía del oído crónico para las personas que tenían perforaciones, oídos que supuraban, con unos resultados realmente no demasiado buenos. Y varios años después, pues ahora mismo es que tenemos una cantidad de implantes con distintas divisiones que se subdividen, que realmente esto, digamos, supone 2 cosas. La parte mala, entre comillas, es que cuesta muchísimo estar al día de todas las novedades, de todos los implantes, de todos los fabricantes, ¿no? Pero la parte positiva es que cada vez tenemos más soluciones para las distintas situaciones que surgen en el día a día de todos los pacientes con distintos tipos de sordera al margen de la edad y de lo que provoque esa sordera. Con lo cual, en cierto modo, es un privilegio vivir en esta época en la que tenemos tantísimas herramientas para la sordera. Y todas estas herramientas, en realidad, las podemos dividir en 4 grupos de implantes, ¿no? Tenemos los implantes de conducción ósea, los implantes de oído medio, que ahora explicaré someramente, los implantes cocleares, que subrayo un poco por la frecuencia, yo creo que es porque son los que más gente conoce, y en cuarto lugar, digamos como el último escalón, que serían los implantes de tronco cerebral. Antes de hablar específicamente de los implantes, siempre me gusta recalcar dos ideas, ¿no? Una, lo mejor es que pongamos los implantes del tipo que sean en un contexto en el que tengamos la posibilidad de poner todos ellos. Porque esta frase, eso, si lo único que tenemos es un martillo, vamos a tender a ver todo como un clavo. Esto es aplicable a muchísimos conceptos de la vida y fundamentalmente de la cirugía. Pero eso significa que si solo tenemos la posibilidad de poner un tipo de implantes, vamos a tender a tratar a nuestros pacientes con ese tipo de implantes, ¿no? Y esto, lógicamente, en pleno siglo XXI es un error. Lo mejor es tener una gran disponibilidad y elegir la mejor herramienta para cada caso. Y luego, algo que tampoco debemos olvidar, esto es muy importante y es algo que a veces cuesta recordar a las personas que tienen pérdida de audición, es que los implantes auditivos, es decir, los implantes auditivos quirúrgicos, no son alternativas a la cirugía convencional o a los audífonos. ¿Esto qué significa? Que todavía tenemos situaciones quirúrgicas, perforaciones timpánicas, causas de sordera que se pueden solucionar con cirugía convencional, cirugía reconstructiva del oído, y tenemos, lógicamente, muchas situaciones que causan sordera que van muy bien o van todo lo bien que pueden ir con audífonos. Entonces, los implantes auditivos son una solución cuando estas soluciones habituales, la cirugía convencional o los audífonos, no son una solución. Es decir, no es me pongo un implante en vez de un audífono. Me pongo un implante cuando el audífono no es una solución. Esto que parece sencillo, debemos recordarlo siempre. Pasamos ahora a hablar de cuáles son los principales implantes auditivos, ¿no? Los implantes de conducción ósea son unos sistemas que llevan ya muchos años en el mercado. Tienen una tecnología que inicialmente, como vemos aquí en esta imagen, se parece mucho a los implantes de titanio que se utilizan para las prótesis dentales. Entonces, el concepto es que en los casos en los que hay una hipoacusia de transmisión, como no voy a poner audiometrías en esta charla, solo esta, para hacernos una idea, esta audiometría lo que nos dice es que la cóclea, el oído interno, funciona correctamente, pero tenemos un problema mecánico, un problema transmisivo. Este problema suele ser o bien un oído que supura mucho y nos impide poner un audífono, o bien una malformación como alguien que no tiene pabellón auditivo, no tiene conducto auditivo externo. En estas situaciones, lógicamente, no podemos poner un audífono. Si no hay conducto auditivo externo, no podemos poner un audífono. Entonces, aquí la alternativa es colocar un implante de conducción ósea que se basa en la estimulación directa del hueso. Como vemos aquí, estimulamos el hueso con este procesador, la energía sonora se transmite a la cóclea y de alguna forma vamos como a saltar todo el oído medio y todo el oído externo. Hacemos una especie de bypass del oído externo y el oído medio y podemos estimular directamente la cóclea. Como digo, estos implantes están destinados fundamentalmente a cuando no hay pabellón auditivo o conducto auditivo externo, o cuando hay una sordera de transmisión con muchas supuraciones.
¿Qué salto cualitativo ha habido en estos implantes en los últimos años? Pues tradicionalmente eran lo que llamamos percutáneos. Percutáneos significa que atraviesan la piel. Y aquí vemos esta imagen de este pedestal, de este implante que se coloca en el hueso, como digo, una tecnología exactamente igual que la de los implantes dentales, y sobre este pedestal, sobre este implante de titanio, se coloca un procesador, ¿no? Cirugía muy sencilla, cirugía muy rápida, pero claro, el problema de tener algo percutáneo es que al atravesar la piel es frecuente tener problemas de la piel e infecciones. Y como decía, en los últimos años hemos pasado de esa tecnología percutánea a una tecnología transcutánea. Lo que colocamos, la cirugía es un poquito más larga, tenemos que colocar un dispositivo de este estilo, hay distintos fabricantes, pero lo más importante es que vamos a llevar un procesador de sonido y la piel va a quedarse intacta, lo cual es una ventaja considerable. Con lo cual, estos serían los implantes de conducción ósea, digamos, específicos para esta situación. En segundo lugar, tendríamos los implantes de oído medio. Quizá estos son los implantes más difíciles de entender conceptualmente. Y además es que cambian constantemente, cada 2 o 3 años hay una renovación. Se pueden clasificar de muchas maneras, semi-implantables, totalmente implantables. Cada uno de ellos se coloca en un sitio, pero bueno, básicamente son unas herramientas que constan de un dispositivo que de alguna forma hace vibrar más la cadena osicular, la cadena de huesecillos, o sustituye alguna parte de la cadena de huesecillos. Entonces, quizá los sistemas que más se utilizan en la actualidad son el Soundbridge y el Carina, cada uno con sus indicaciones, pero en general se pueden utilizar en 2 situaciones. Una, en las hipoacusias neurosensoriales. Aquí en cierto modo se podrían utilizar como alternativa al audífono, pero decíamos antes que no deben ser alternativas al audífono. Pero alguien que tiene una hipoacusia neurosensorial, que todavía está en un rango, digamos que no necesita un implante coclear, y tiene problemas para ponerse el audífono, por ejemplo, problemas de piel, problemas de eczema crónico, sí sería un candidato a estos implantes de oído medio para esta indicación. Y la otra indicación sería en problemas totalmente distintos, problemas transmisivos, por ejemplo, personas que están operadas del oído muchas veces y ya no les quedan huesecillos y tienen generalmente una sordera mixta, tienen un problema neurosensorial, pero un problema transmisivo a la vez. En este caso, en lugar de colocarlo en la membrana, perdón, en la cadena osicular, vamos a colocarlo directamente en la entrada del oído medio, en la entrada del oído interno, en la ventana redonda, y vamos a estimular directamente el oído interno. Lógicamente, las indicaciones de estos dispositivos son bastante más restringidas que, por ejemplo, los implantes cocleares que veríamos ahora. Por tanto, tenemos eso, implantes de conducción ósea, implantes de oído medio y, en tercer lugar, los más conocidos que serían los implantes cocleares. Los implantes cocleares, yo creo que la mayoría de los que estáis oyéndome los conocéis, pero recuerdo un poco, tienen una parte externa donde va el procesador de sonido, va el micrófono, donde van las baterías. Esto ha evolucionado en los últimos años, se ha pasado de 2 piezas a una sola pieza, sobre todo en adultos. En niños, lógicamente, sigue siendo más práctico llevar 2 piezas, y esto se conecta a través de radiofrecuencia con la parte interna, que también, bueno, tiene diferentes modelos, diferentes formas, pero ha ido simplificándose con el tiempo, cada vez son más finos, más compatibles con la resonancia, y quizá lo que más varía y lo que más controversia genera es la guía de electrodos, digamos, la parte donde van los distintos contactos, porque aquí hay mucha controversia sobre si es mejor que tenga más contactos o menos contactos, si la guía debe ser perimodiolar, eso significa que se enrolla a través de la cóclea, o debe ser recta. Afortunadamente, cada vez tenemos más guías de electrodos que se puedan adaptar a las distintas anatomías de la cóclea, que como todos tenemos distinto número de pie, tenemos cócleas de distintas medidas y especialmente hay situaciones como las malformaciones o la otosclerosis o, bueno, distintas situaciones en las que puede ser necesario tener una guía de electrodos, digamos, hecha a medida, ¿no? Por no hablar de la posibilidad de colocar implantes cocleares preservando restos auditivos, para lo cual a veces tenemos que diseñar implantes de una distancia muy específica que nos permita estimular una parte de la cóclea y preservar otra. Pero esta es la evolución fundamental que se ha producido técnicamente en los implantes cocleares. Y quizá lo que más nos interesa es la variación en los últimos años de las indicaciones. Entonces, ¿cuándo está indicado un implante coclear? Pues aquí tenemos subrayado la indicación que no ha variado, que ha sido toda la vida la indicación fundamental, que es alguien que tiene una hipoacusia bilateral severa o profunda, es decir, alguien que no oye prácticamente nada, oye
muy poco, ya no le valen unos audífonos bien adaptados en dos situaciones. La situación prelocutiva, es decir, son niños o niñas que nacen sordos de nacimiento y antes de adquirir el lenguaje necesitan una ayuda, que sería el implante coclear, si tienen una sordera profunda, para desarrollar el lenguaje y desarrollarse normalmente. O la situación contraria, un adulto que de forma brusca o fundamentalmente de forma progresiva va perdiendo la audición una vez que ya ha adquirido el lenguaje, lo que sería una sordera profunda poslocutiva, ya teniendo lenguaje. Esta indicación no ha cambiado, supone la mayoría de las indicaciones de implante coclear, pero cada vez tenemos más indicaciones, bueno, que se les ha llamado de muchas formas, se les ha llamado nuevas indicaciones emergentes, en las cuales hay que individualizar quizá las indicaciones, pero cada vez se van poniendo más implantes en esas situaciones y cada vez con mejores resultados, ¿no? Desde el punto de vista audiológico, son, por ejemplo, hipoacusias perilocutivas, es decir, cuando se ha producido una sordera alrededor del tiempo de adquisición del lenguaje o incluso en situaciones prelocutivas, ahí sabemos que los resultados no van a ser tan buenos, pero a veces ajustando las expectativas también se puede indicar el implante. En los casos de hipoacusia asimétrica, hace años a nadie se le ponía un implante coclear en un oído si todavía oía más o menos por el otro lado. Ahora cada vez se pone más en esa situación. Incluso llegamos a poner, que sería la siguiente indicación, los implantes en la sordera profunda unilateral. Es decir, alguien que oye perfecto por un oído y nada por el otro. En estos casos ahora se está poniendo el implante coclear en los últimos años con resultados también cada vez más prometedores, ¿no? Y luego, digamos, indicaciones muy específicas, como decía antes, lo que llamamos estimulación electroacústica, en los que somos capaces de estimular eléctricamente una parte de la cóclea con un electrodo y el resto de la cóclea, o bien que se estimule de forma natural, o bien estimulada con un audífono, lo que llamaríamos estimulación electroacústica. Entonces, estas indicaciones audiológicas se van ampliando cada vez más y luego además tenemos situaciones especiales en las que hace años ni se planteaba poner un implante coclear y ahora mismo no solo se hace, sino que además con buenos resultados. Son, por ejemplo, casos de meningitis en los que sabemos que tenemos muchas posibilidades de que se produzca una osificación de la cóclea, es decir, la cóclea en vez de tener una luz permeable se sustituye por hueso y eso dificulta o a veces incluso imposibilita colocar el implante, con lo cual esto es una urgencia quirúrgica y debe hacerse lo antes posible. Las malformaciones de oído interno, igualmente, sobre todo las malformaciones severas, tienen más riesgo quirúrgico, tienen además riesgo de que salga líquido cefalorraquídeo durante la cirugía, porque muchas veces el oído interno está conectado con el espacio subaracnoideo y además muchas veces requieren electrodos especiales adaptados a la forma y a la longitud de la cóclea. Pues esto, digamos, tener unos resultados aceptables en muchas de estas malformaciones es ya una realidad, ¿no? Las situaciones como la autoesclerosis evolucionada, en los que también se produce distintos acúmulos de hueso que pueden dificultar el implante. Y luego dos situaciones como una, la otitis media crónica, lo mismo, colocar un implante coclear a alguien en el que supura el oído constantemente es un riesgo considerable. Bueno, pues ahora tenemos técnicas quirúrgicas en las que somos capaces de eliminar todo el oído medio, colocar el implante coclear, dejar cerrado el conducto y conseguimos que la persona que tiene estas otitis crónicas, por un lado, le deja de supurar el oído y por otro lado es capaz de oír con el implante, ¿no? Es algo que hace años no se podía plantear. Y ya un poco de ejemplo de rizar el rizo, tenemos la posibilidad de poner implantes cocleares en personas que tienen neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es un tumor, bueno, relativamente frecuente, que aparece justo en el nervio de la audición. Entonces, la indicación habitual de un implante coclear siempre es cuando el problema está en la cóclea, porque digamos que desde la cóclea hasta el cerebro todo debe ir normalmente, con lo cual el hecho de colocar un implante coclear en alguien que tiene un tumor en el nervio de la audición era algo que hace años era implanteable y ahora, utilizando herramientas específicas, sobre todo de evaluación intraoperatoria, somos capaces incluso de dar audición a pacientes que tienen neurinoma del acústico. Estos tienen una importancia especial en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2, porque en este caso suelen tener neurinomas en los dos nervios auditivos y sabemos que la evolución habitual de la enfermedad es a tener una pérdida de audición en los dos oídos, ¿no? Con lo cual, me he dedicado un poco más de tiempo a los implantes cocleares porque son quizá los que más conocemos, pero a la vez aquellos en los que tanto las indicaciones audiológicas como las situaciones
especiales van evolucionando mejor y conseguimos mejores resultados, incluso en situaciones complejas en las que antes era realmente difícil. Y como decía, el siguiente escalón, que sería el último escalón, sería los implantes de tronco cerebral. Los implantes de tronco cerebral funcionan conceptualmente como un implante coclear, es decir, es una guía de electrodos que estimula eléctricamente. Lo que ocurre es que aquí, en lugar de estimular eléctricamente el nervio coclear, lo que se va a estimular directamente es el núcleo coclear en el tronco del encéfalo. Por eso se llaman implantes de tronco cerebral, ¿no? Son situaciones muy, muy específicas. La cirugía no tiene nada que ver con la cirugía de oído habitual. La verdad es que generalmente solo se realiza en centros muy específicos en los que tenemos otoneurocirugía. Esto es un ejemplo de un caso de La Paz, un abordaje retosimoideo derecho en el que lo que vamos a ver no tiene nada que ver con el oído. Lo que vamos a ver son los pares craneales bajos, el osofaringio, el vago, el tronco cerebral. Es un campo quirúrgico diferente al que utilizamos en la cirugía otológica, y lo que vamos a colocar, en vez de ser una guía de electrodos recta con varios contactos, va a ser algo como lo que vemos aquí a la izquierda. Es una guía de electrodos plana, porque se va a colocar justo en el tronco cerebral, entre el tronco cerebral y el cerebelo. Es una tecnología que lleva muchos años utilizándose, pero quizá lo que ha variado ha sido en qué momento utilizarlos. Entonces, ¿cuándo están indicados, cuándo son útiles los implantes de tronco cerebral? Pues hay unas indicaciones absolutas que se entienden muy bien, ¿no? O sea, cuando no tenemos cóclea, cuando no tenemos nervio coclear o cuando no tenemos ninguna de las dos, ¿no? Esto significa cuando tenemos una lesión, una resección bilateral del nervio coclear. El ejemplo al que me refería antes, los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 tienen neurinomas del acústico en los dos nervios vestibulares, nervios cocleares. Entonces, si nosotros quitamos los dos tumores, quitamos los dos nervios cocleares, entonces no podemos estimular esos nervios cocleares con un implante coclear porque directamente no hay nervios cocleares. Entonces, la siguiente estación sería el implante de tronco cerebral. Y las otras situaciones es que en lugar de por una causa quirúrgica, simplemente desde el nacimiento no existe nervio coclear o no existe la cóclea. Entonces, en estos casos, la indicación es muy clara, el implante de tronco cerebral. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años empezamos a tener unas indicaciones, también, vamos a llamar relativas. Son lesiones bilaterales del nervio auditivo, pero en los que no está totalmente resecado, bien por una cirugía, por un traumatismo, cuando no es que no tengamos nervio coclear, pero es muy fino, lo que llamamos hipoplasia de nervio coclear, y no sabemos si va a transmitir suficiente información auditiva. Cuando tenemos malformaciones cocleares bilaterales severas, es verdad que podemos colocar un implante coclear, pero a veces el resultado no va a ser tan bueno. O cuando tenemos, por causas diferentes, las cócleas totalmente osificadas. No se pueden colocar implantes cocleares. Estas indicaciones relativas, que las pongo en gris, bueno, son unas indicaciones en las que probablemente hace 10 años nadie planteaba de entrada un implante de tronco cerebral en estos casos, pero por la experiencia que vamos teniendo hoy en día, cada vez se van poniendo más con mejores resultados, sobre todo en este tipo de indicaciones, han pasado a ser también indicaciones de tronco cerebral, ¿no? Con lo cual, contestando un poco a la primera pregunta, son los principales implantes auditivos, dejando al margen el audífono, que lo pongo por la frecuencia, pero no es realmente un implante quirúrgico, serían implantes de conducción ósea, de oído medio, cocleares o de tronco cerebral, que tenemos que elegir en función del grado de hipoacusia, desde leve hasta profunda, y dependiendo de las características de la pérdida de audición, ¿no? Pero esto es un pequeño resumen de los distintos tipos de implante y cuándo utilizamos unos y cuándo utilizamos otros, ¿no? Un par de cosas antes de pasar a la siguiente pregunta. Es fundamental explicar muy bien lo que podemos conseguir con los implantes. Dependiendo del tipo de implante, en la mayoría de los casos no vamos a conseguir restablecer de forma total la audición natural. Entonces debemos saber que estos implantes están destinados a mejorar la comunicación. En muchos casos se consigue, en muchos casos es posible hablar por teléfono, incluso hablar en condiciones de ruido ambiental, pero no en todos, con lo cual debemos ajustar muy bien las expectativas. Y luego, esto no es algo que alguien de forma aislada coloca en un quirófano. Digamos que toda la cirugía de los implantes auditivos debe darse en un entorno de un equipo multidisciplinar con experiencia en el que se discutan, se establezcan muy bien las indicaciones,
se realice una cirugía segura, la programación de los implantes y la rehabilitación, ¿no? Eso no hay que entender como los implantes como una técnica quirúrgica aislada, hay que entenderla siempre en el contexto de un equipo. La segunda pregunta, que es algo, yo creo que es súper frecuente en las consultas habitualmente, es si podemos predecir el resultado de un implante coclear. Bueno, estamos en un mundo en el que todos queremos que nos den por escrito las garantías de cualquier cosa que compramos o cualquier actividad que realizamos. Pues, lógicamente, como ocurre en medicina, aquí no hay garantías, esto no es una tienda, pero sí que tenemos algunas pistas que nos ayudan a predecir de alguna forma el resultado de un implante coclear, ¿no? Quizá los más importantes, en el caso de un implante coclear, son el tiempo de sordera, y esto es muy diferente si la sordera es prelocutiva o poslocutiva. Es decir, en los niños o las niñas que nacen sordos, tenemos un tiempo para poner el implante. Si pasa demasiado tiempo, ya el implante no va a ser efectivo, no va a ser igual de efectivo. Con lo cual, cuanto antes pongamos el implante, mejor. Es un cuanto antes relativo, no absoluto. O sea, esto no estamos hablando de que haya mucho cambio, digamos, en la evolución posterior si lo hacemos con 6 meses que si lo hacemos con 8 meses. Tampoco hay que volverse locos, pero sí que debemos tener en cuenta eso, que el implante debe hacerse lo antes posible. Lo razonable es hacerlo en torno al año de edad y, bueno, hasta los 2 años sabemos que vamos a tener muy buenos resultados, ¿no? Y lo mismo ocurre con las sorderas poslocutivas. Si nos quedamos sordos de adultos, sabemos que cuando vamos a implantar a una persona de 60, 70, 80 años, no es lo mismo si lleva sorda del todo un año que si lleva 10 o 20. La verdad es que el tiempo de sordera, salvo que sea algo excesivo, algo de 40, 50 años, no es una contraindicación absoluta para poner un implante, pero desde luego sí que debemos asegurar que, claro, cuando un oído ha estado sin estimular mucho tiempo, luego le va a costar muchísimo, digamos, interpretar las señales que le produce el implante coclear con una audición normal, y la rehabilitación va a ser más dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental la estimulación de la vía auditiva y por lo tanto, aunque perdamos mucha audición, es muy recomendable siempre utilizar los audífonos, porque eso de alguna forma mantiene estimulada la vía auditiva, y si algún día hay que dar un salto en implante coclear, esa vía auditiva estimulada va a reaccionar más rápido y en principio los resultados van a ser mejor. La causa de la sordera influye en el desarrollo o el resultado del implante coclear. Pues depende un poco de la causa de la sordera. Hay algunas que, como hemos visto antes, que condicionan situaciones anatómicas complejas en las que lo que vamos a tener es dificultad para colocar el implante. Hay algunas sorderas que se asocian a síndromes que a su vez tienen algún déficit cognitivo, y lógicamente el déficit cognitivo va a tener un impacto directo sobre el desarrollo del niño o la niña o del adulto con el implante coclear, ¿no? Quizás estos son los factores clínicos más importantes, pero que quizá lo que ha variado en los últimos años es que cada vez tenemos que pensar mucho mejor la indicación en los casos unilaterales. Yo suelo decir siempre a los estudiantes de medicina que piensen, ¿qué es mejor? ¿Oír por un oído normal y nada por el otro, o regular por los dos, ¿no? Porque uno pensaría que la segunda opción es mejor, pero no, es mejor oír todo por un oído, porque al final el oído que mejor oye es el que marca la cantidad de audición que tenemos, y con un oído se oye en cantidad de audición prácticamente igual que en los dos. Eso significa que cuando indicamos un implante coclear en una sordera unilateral, que muchas veces lo hacemos y muchas veces es una indicación correcta con unos buenos resultados, siempre tenemos que ajustar muy bien las expectativas y saber muy bien qué es lo que vamos a conseguir y cómo podemos medir, digamos, ese resultado, ¿no? Dicho eso, desde luego, cada vez está más indicado, y hay más casos de pacientes satisfechos cuando se indica en casos unilaterales. Y algo relativamente nuevo para predecir el resultado del implante coclear son las pruebas intraoperatorias. No nos permite afinar en un caso normal cómo va a oír el paciente en largo plazo, pero sí nos permite, cuando hay dudas sobre si puede o no ser útil un implante coclear para una situación concreta, utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas formas de evaluar el nervio coclear, pero la forma de la que os voy a hablar es un electrodo intraoperatorio, intracoclear, que se mete dentro de la cóclea, genera un estímulo eléctrico, y lo que vamos a medir es esa respuesta eléctrica a ese estímulo eléctrico, es la onda 5, ¿no? Entonces, es un electrodo como este, es un electrodo de uso únicamente intraoperatorio, que en los casos dudosos lo colocamos dentro de la cóclea, estimulamos,
y si tenemos una buena respuesta, nos predice de alguna forma que ese paciente se puede beneficiar de un implante coclear, ¿no? Esta situación es útil en distintas situaciones clínicas muy concretas, pero lo más habitual es que nos valga, como hemos publicado recientemente, cuando tenemos un paciente con un orinodal acústico en el que le quitamos el tumor, queda el nervio y queremos ver si ese nervio es capaz de transmitir la información de ese implante coclear desde la cóclea hasta el cerebro. Es una situación muy específica, pero por ejemplo en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 puede ser fundamental para tomar la decisión si el implante coclear realmente puede valer o no en un caso específico. Y en tercer lugar, quiero terminar hablando muy brevemente del impacto de la sordera en el desarrollo cognitivo. Es algo de lo que venimos hablando más y más en los últimos años, pero muchas veces no lo tenemos en mente y sobre todo no lo tienen en mente los jóvenes. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablamos del desarrollo cognitivo y la sordera, es que cuando somos jóvenes ni se nos ocurre pensar que algún día vamos a llegar a ser mayores. Entonces, siempre se me ocurre el ejemplo de la presbicia, ¿no? Cuando alguien, un joven que tiene miopía, va al oftalmólogo y le pregunta que si le pueden operar los ojos para la miopía, el oftalmólogo muchas veces le dice, sí, podemos operarte, no hay ningún problema, pero ten en cuenta que cuando cumplas 40, 50 años vas a tener presbicia y eso puede hacer que necesites gafas a pesar de que la cirugía haya ido muy bien. Y claro, con 20 o 25 años miras al oftalmólogo diciendo, pero ¿tú te crees que yo voy a llegar a esa edad alguna vez? Quiero decir que nadie tiene un poco la sensación de que va a envejecer, pero todo el mundo acaba envejeciendo, ¿no? Estamos en una sociedad, además, cada vez más envejecida y cada vez vamos a tener personas mayores y ahí es donde cobra importancia la importancia general del deterioro cognitivo y el impacto que tiene la sordera específicamente en el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, al margen de conocer, lógicamente, que el deterioro cognitivo es algo consustancial a cumplir años, en el caso de los implantes, pues se plantea la pregunta que tratamos de contestar hace unos años de si hay un límite de edad para poner un implante coclear, porque hace 20, 25 años plantear que se iba a poner un implante coclear a alguien de 80 años parecía una locura y ahora mismo es algo prácticamente rutinario, ¿no? Ahora mismo, digamos que una persona de 75, 80, 85, 90 años se le puede poner perfectamente un implante coclear si no tiene una contraindicación para la cirugía y si mantiene, digamos, un estado cognitivo en el que le puede sacar partido, ¿no? Y hasta hace unos años nos quedábamos ahí, pero ahora digamos que se ha ido un poco más allá, cada vez se ve más que la pérdida de audición tiene un impacto negativo sobre el deterioro cognitivo, con lo cual lo que se ha visto es que, digamos que los factores de riesgo para la demencia, es verdad que si más o menos 2/3 de ellos no son modificables y fundamentalmente dependen de la edad, hay factores modificables y dentro de esos factores modificables la audición desempeña un papel muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la audición al deterioro cognitivo? Bueno, pues hay distintas hipótesis que tratan de explicar cómo afecta la pérdida de audición, la hipótesis de carga cognitiva, la de causa común, en la que se piensa que hay una causa común para los dos, la hipótesis en cascada, que simplemente piensa que, digamos, con menor estímulo auditivo se acaba produciendo un deterioro cognitivo que tiene un efecto de feedback negativo, digamos, sobre la socialización y la comunicación verbal y esto, digamos, que genera un círculo vicioso, o incluso el sobrediagnóstico, en los que se ven que a veces un paciente se hace un diagnóstico de pérdida de audición cuando lo que realmente el paciente lo que tiene es un deterioro cognitivo y no es capaz de hacer bien las pruebas audiológicas, o lo contrario, se diagnostica deterioro cognitivo cuando el problema es que es un problema de audición. Bueno, sea cual sea la causa, lo que se ha tratado de ver en los últimos años es si tenemos tan claro que hay una relación entre pérdida de audición y deterioro cognitivo, si podemos mejorar la audición, podemos de alguna forma revertir o mejorar o enlentecer el deterioro cognitivo, ¿no? Esto se planteó hace unos años y cada vez hay más evidencias de que sí, ¿no? En nuestro hospital, en La Paz, tenemos un proyecto FIS que estamos terminando este año, en el que hemos comparado, digamos, utilizando un cuestionario específico, adaptado además para personas que oyen mal, porque claro, una persona que no oye bien no puedes utilizar un cuestionario cognitivo al uso, tienes que adaptar uno y en este caso hemos visto que realmente hay una mejoría del estado cognitivo
después del implante coclear cuando lo comparamos con la situación antes del implante coclear. Entonces, sin entrar en más detalles, desde luego, esto es una mejoría clara, con lo cual yo creo que en esta sociedad que tenemos cada vez más envejecida, tenemos que pensar en este tipo de soluciones. Y esto es todo lo que quería contar en esta charla, un poco respuestas concretas a preguntas concretas que se hacen en la consulta sobre los implantes. Estaré encantado de contestar a cualquier pregunta que surja. Muchísimas gracias. A ver, muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por ser tan claro, por ceñirte al tiempo. Y vamos a ver, creo que con las preguntas recibidas y las que hemos ido viendo ahora en el chat, creo que vamos a poder contestar todas. Lo único que, bueno, pues la respuesta lo más concreta posible. Esta se sale un poquito del tema, pero bueno, igual es una consulta que sí que viene bien clarificar, porque nos pregunta Luis si existe un protocolo nacional para el diagnóstico de la sordera. Existe un protocolo nacional para el diagnóstico de la sordera en los niños, en los recién nacidos. En ese caso sí. Afortunadamente esto ha tardado años en estar más o menos generalizado, pero ahora mismo en cualquier hospital, tanto de la red pública como la red privada, hay unas pruebas de screening que varían un poco entre unos y otros, pero digamos que somos capaces de diagnosticar la sordera en los recién nacidos en la gran mayoría de los casos. Sí, efectivamente. La siguiente pregunta está medio respondida con tu intervención, pero te la voy a hacer por si quieres matizar alguna cosa. En el caso de una persona sorda de nacimiento, que ahora mismo ya es adulta, ya ha utilizado audífono solo en uno de sus oídos, siempre con buen rendimiento. De mayor ya se cambió el audífono por un implante. Y en el otro oído nunca ha utilizado prótesis, con lo cual la propia persona nos dice que evidentemente no tiene memoria auditiva por ese oído. Y pregunta si es recomendable un implante en ese oído que nunca antes se ha escuchado. De alguna manera tú lo has respondido en tu intervención, pero por si acaso quieres matizar algo. Sí, solamente quiero matizar que eso, igual que estos casos prelocutivos o perilocutivos antes se descartaban por completo, ahora, bueno, hay que ver el caso despacio, hay que individualizar y en algunos casos específicos sí que se puede indicar ajustando muy bien las expectativas, pero en este caso concreto, si realmente no ha tenido estímulo auditivo desde el nacimiento y es una persona adulta, realmente no merece la pena porque no va a conseguir nada con el implante. Muy bien. Un nuevo caso. Este es un poquito más complejo. Dice, un caso diagnosticado a los 7 meses de vida con una sordera bilateral de origen genético. Nos da el dato duplicación síndrome 22q11, que 6 años después se completa el diagnóstico relativo a una alteración del gen SETDS. Preguntan que si siendo la pérdida auditiva en origen profunda, que era en torno a 90 decibelios, pero sin embargo en la actualidad está en torno a los 60 decibelios, cabe esperar que se produzca de nuevo con el tiempo un empeoramiento de esa audición. Es un caso que desde los 7 años desde los 7 meses utiliza audífonos. En primera instancia no pasó el screening del oído derecho, pero con el oído izquierdo sí, aunque al mes tuvo una sepsis, estuvo ingresada en UCI y después de este ingreso los potenciales evocados dieron también la sordera en el oído izquierdo. O sea, un caso un poquito más complejo. Sí. Bueno, yo tampoco quería convertir esta charla en una consulta de casos específicos. Claro. Es difícil, digamos, establecer recomendaciones. Aquí simplemente diría, bueno, como se han mencionado varias alteraciones genéticas, en la charla de Miguel Ángel yo creo que hablará más específicamente de las sorderas genéticas y las distintas alteraciones. Sobre el tema de los decibelios, el problema es que los decibelios muchas veces, dependiendo de la edad y el momento, se establecen distintas pruebas audiológicas y a veces no son equiparables. Entonces, es poco probable
que oyendo previamente con 90 decibelios se pase a 60 decibelios. Habría que ver exactamente qué pruebas se han hecho. Pero bueno, en cualquier caso, si estamos hablando de alguien que con audífonos tiene un desarrollo relativamente normal, ha desarrollado bien el lenguaje y va bien, a veces es más, digamos, eso lo que marca, digamos, la indicación de colocar el implante o no, que realmente los decibelios, la prueba audiológica simplemente de forma objetiva. Muy bien. Otra pregunta que también has hablado de ello, pero en el caso de personas que el uso de audífonos les provoca algún tipo de inflamación, supuraciones, en definitiva, que no pueden utilizar audífonos, y preguntan a qué se debe que haya ese tipo de reacción y de alguna manera, bueno, las alternativas tú sí que las has comentado en tu intervención, pero la pregunta que le quedaría en el aire a este participante es a qué se debe, a qué se puede deber ese tipo de reacciones con el uso de audífonos. Hay dos situaciones totalmente distintas que a veces se confunden. Uno es cuando hay problemas con el uso del audífono por un problema del oído externo, por la piel del oído externo, porque realmente estamos colocando un cuerpo extraño dentro del oído. Entonces se puede producir una reacción. Entonces las personas que tienen, por ejemplo, un eczema crónico del conducto pueden no tolerar el audífono por esa razón. Pero hay una situación totalmente distinta, pero que se manifiesta de forma parecida, porque lo que ocurre es que el oído supura cuando lo que tenemos es un problema en el oído medio. Tenemos una perforación timpánica, grande o pequeña, crónica, como sea. Entonces, en una situación en la que tenemos el oído perforado, si colocamos un audífono, el oído se va a ventilar peor y es más frecuente que se produzca supuración. Claro, cada una se trata de formas totalmente distintas, ¿no? La primera es la que generalmente hay que tratar esa piel con el eczema, y en casos extremos, como alternativa al audífono, tendríamos los implantes de oído medio, ¿no? En el otro caso hay muchas alternativas de audífonos para personas que tienen perforación, y ahí la solución dependería un poco del grado de audición. Hablaba que si realmente esto coincide con una hipoacusia profunda, se puede colocar un implante coclear con una técnica quirúrgica un poco específica en los casos de perforación. O sea, depende mucho si el problema es del oído externo, de la piel, o es una perforación que supura. Muy bien. Esta pregunta es un poco diferente. Preguntan ¿cómo se diagnostica una neuropatía auditiva en niños? Y un poco saber cuál es el pronóstico en estos casos. Hay que decir, claro, que realmente, por ejemplo, el estudio genético ha sido, en relación con los implantes cocleares, sí que ha sido un gran avance, porque nos aporta valiosa información para saber en qué casos puede estar más indicado o menos indicado cuando hay una neuropatía, y quizá explica también en muchos casos por qué unos van bien y otros casos no van tan bien, ¿no? Exacto. Bueno, Carmen, lo has explicado tú perfectamente. Ahí el diagnóstico genético, que una vez más me remito a la clase de Miguel Ángel, nos permite diagnosticar de alguna forma esos niños o niñas que van a tener la neuropatía auditiva, ¿no? La neuropatía auditiva es una enfermedad un poco incierta en la cual, aunque tenemos anatómicamente bien la cóclea y el nervio auditivo, de alguna forma ese nervio auditivo no funciona bien, o no funciona todo lo bien que esperaríamos. Y el problema es que es muy difícil predecir, cuando llega ya el momento en el que hay una sordera profunda y hay que poner un implante coclear, si ese implante coclear va a ir bien o va a ir mal. La verdad es que muchas veces, a pesar digamos, de la información genética que tenemos, la información clínica, si llegamos a una situación de sordera profunda, no queda más remedio, digamos, que ensayo-error, colocar el implante coclear y confiar en que vaya bien, porque incluso casos que a priori no deberían ir bien, luego van bien. Pero efectivamente es una enfermedad un poco incierta en la que ese mal funcionamiento del nervio coclear hace que sea menos previsible el resultado de un implante. Ahora hay varias cuestiones en relación con los casos de meningitis. Voy a ver si soy capaz de... me preguntan, ¿cómo se produce una sordera causada por meningitis? ¿Qué diferencia hay entre estas sorderas y otras
por ejemplo, a la hora de hacer la indicación del tratamiento, que de ello ya has hablado un poco en tu intervención. Y luego hay una pregunta interesante. Comentan un caso que tiene un implante coclear hace 13 años, es un caso de meningitis, y la preocupación es que si llegara el momento de tener que hacer, por circunstancias, que fallara la parte interna o hubiera cualquier tipo de complicación y fuera necesaria una reimplantación, ¿sería posible? Bueno, a la primera pregunta, la meningitis es uno de nuestros cocos como cirujanos, porque cuando se produce el oído y el sistema nervioso central, el espacio supraracnoideo, están comunicados. Es una comunicación muy estrechita, pero sí que permite que cuando se produce una meningitis, los microorganismos, las bacterias que producen la meningitis pueden llegar al oído, y en este caso el miedo que siempre tenemos es que afecte al oído, formándose una especie de tejido que puede ser simplemente fibrosis, un tejido que ocluye la cóclea, o algunas veces es realmente hueso. O sea, la cóclea, que normalmente digamos, tiene un orificio por el cual va el conducto coclear, se queda totalmente osificado. Y esto es totalmente imprevisible y además puede ocurrir muy rápido, en semanas o meses. Entonces, como regla general, cuando se produce pérdida de audición por meningitis, lo que tenemos que hacer es las pruebas de imagen muy rápido, se hace escáner y sobre todo resonancia muy rápido, y se hacen pruebas audiológicas para ver si realmente hay pérdida de audición moderada, severa, profunda, y en función de las dos cosas, la evolución de la audición y los hallazgos en las pruebas de imagen, uno tiene que tomar la decisión de o no hacer nada o colocar audífonos, o en los casos que sospechamos que puede haber un problema en la cóclea, colocar un implante coclear lo antes posible, ¿no? Si lo hacemos antes de que se produzca la osificación, no hay problema. Si ya hay fibrosis o hay osificación, bueno, pues hay que adaptar la técnica quirúrgica o utilizar guías de electrodo específicas de distintos tamaños para tener el mejor resultado posible en esas condiciones, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta. Sobre la segunda, hombre, lo lógico es que una vez que ya ha pasado 13 años, me parece que decías que tenía el niño, hombre, lo lógico, digamos, es que el hueco que ha formado la guía de electrodos permita quitar una guía y colocar otra. Eso es lo previsible, pero es verdad que las cirugías de reimplante son las cirugías más complejas que hay, porque es bastante incierto lo que puede ocurrir cuando uno saca una guía para cambiarla por otra. O sea que de momento esperemos que le dure mucho su implante y que lo disfrute, pero bueno, lo previsible si llegara el momento es que sí que se pudiera cambiar. Entre las indicaciones que has dado de implante coclear, claro, o de las contraindicaciones, mejor dicho, cuando hay malformaciones de cóclea y tal, has comentado que no sería posible. Pero ¿existe algún tipo de gradación? Es decir, ¿tiene que ser una malformación de grado X o con una malformación más leve, o sí que sería posible hacer un implante coclear? Sí, que quizá me he expresado mal. O sea, lo que quería transmitir era justo lo contrario. O sea, que en general, con las malformaciones de cocleares sí está indicado y se puede poner el implante. Lo que ocurre es que son cirugías complejas, de más riesgo, y en las que hay que ir preparado para las distintas cosas que pueden ocurrir, como que haya malformaciones de otras estructuras del oído, como el nervio facial, o que salga líquido cefalorraquídeo durante la cirugía, o que la forma de la cóclea haga que haya que colocar o haya que prever tener guías de electrodo específicas para esas malformaciones. Hablaba de alguna forma de la no indicación o del implante de tronco como alternativa al implante coclear en las malformaciones, cuando estamos hablando de malformaciones muy graves, muy severas, y efectivamente sí que hay una gradación de malformaciones. Digamos que hay veces que tenemos una cóclea relativamente normal o un poco más pequeña, a la que le faltan algunos tabiques, y en esos casos siempre lo intentamos. Pero vamos, la situación más extrema es la que realmente no hay cóclea, o hay una única cavidad que engloba la parte del equilibrio y la parte de la audición. Incluso en esos casos se puede intentar, pero sabemos que los resultados no van a ser lógicamente tan buenos con una situación más favorable. Muy bien. Luego hay varias preguntas que se relacionan con
posibles líneas de investigación que interesan. Por ejemplo, en relación con los acúfenos y la posibilidad de tratamientos más efectivos, para la minoración de la intensidad de los propios acúfenos. Otra línea de investigación relativa a la mejora de la binauralidad, en el sentido de integrar lo que se recibe con un implante de un oído y un implante en el otro. En este sentido, a lo mejor sí que cabría, porque creo que no lo hemos hablado, bueno, pues un poco cuál sería la recomendación, ¿no? En cuanto a la implantación, si simultánea, sucesiva, con qué intervalos, sobre todo en el caso de los niños. Y luego también preguntan si lo mismo que se ha mejorado mucho quizás lo que más conocemos también, ¿no? En cuanto a la parte externa de los implantes, si también están abiertas líneas de investigación para mejorar todo lo que es la estimulación, para mejorar la percepción del sonido, la discriminación, etcétera, etcétera. En general, la calidad, ¿no?, de lo que se oye. Sí, hombre, yo creo que has resumido perfectamente cuáles son las principales líneas de investigación que ahora mismo están en torno a la audición. Y quizá la única que te has dejado es la que se pregunta con mucha frecuencia, es la de las células madre, pero si no recuerdo mal tenemos una clase específica para... Sí, esas están reservadas. Bueno, hay una pregunta a continuación que va un poco por ahí, ¿eh? Por ahí. Pero vamos, empezando entonces por el final, y por supuesto sin pisar nada de lo que se vaya a decir, como clínico, el problema que tenemos con la sordera es el momento. El problema es que, como hemos hablado antes, tanto como en los adultos, pero sobre todo en los niños, tenemos un momento crucial para tratar la sordera, porque sabemos que si no la tratamos a tiempo, se nos pasa el arroz y no vamos a poder desarrollar bien el lenguaje. Con lo cual, digamos, lo único que quiero transmitir en ese sentido es la idea de que tenemos unas herramientas ahora mismo, y si está indicado utilizar esas herramientas, es decir, si alguien cumple criterios audiológicos para colocar un implante coclear, nunca debe pensar que es mejor esperar por si en los próximos meses o años sale algo mejor. Primero, porque si sale algo mejor va a ser, digamos, un desarrollo similar de lo que ya tenemos. No se va a descubrir una pastilla que devuelva la audición en los próximos meses. Y el no estar tratando la sordera actualmente sí que puede tener repercusiones en el futuro, ¿no? Y sobre lo que decías, bueno, has planteado muchos temas diferentes. Simplemente también insistir un poco en lo que decías de la situación de binauralidad. Eso cada vez es más habitual el que se pueda, el que sabemos que se puede integrar muy bien la señal de un implante coclear en un lado con un audífono en el otro. Me consta que se están haciendo esfuerzos por parte de los fabricantes para incluso establecer estrategias comunes para poder hacerlo, digamos, mejor y que sea a la vez, pero como regla general, las personas que llevan audífono e implantes siguen utilizando los dos con, digamos, con una satisfacción bastante alta, ¿no? Y bueno, como ya vamos justitos de tiempo, solo dos preguntas más. Una que nos hacen los asistentes y la otra un poco fuera de guión y de mi cosecha. La primera está relacionada con esto que comentas, ¿no? De si habrá o no habrá cura y si hay que esperar o hay que beneficiarse y aprovechar los recursos que existen en el momento, y que yo creo que ha quedado clara tu opinión. Pero sobre esa cuestión había quien decía, ¿serán aplicables las nuevas terapias, por ejemplo, de células madre, etcétera, etcétera, a personas portadoras de implantes, sea coclear o sea de tronco, es decir, que se puedan beneficiar también de esas nuevas terapias ya con su prótesis? Pues, hombre, es difícil contestar esa pregunta. Lo que sí que me gustaría insistir, y eso no lo he dicho durante la presentación, es que cada vez hacemos de forma rutinaria una cirugía más delicada cuando hacemos un implante coclear. Esto ha cambiado mucho. Hace años, digamos que
como realmente lo que ocurre en la cóclea nos daba un poco igual, porque lo que queremos es estimular directamente el nervio coclear, hace años no se tenía tanto cuidado como ahora, pero ahora hacemos cada cirugía de implante coclear tratando de preservar al máximo las estructuras de la cóclea, aunque realmente lo que está estimulando el implante son las estructuras, digamos, que hay a continuación, que serían las terminaciones nerviosas del nervio coclear. Con lo cual, en este contexto, que además lo podemos conseguir la gran mayoría de las veces, sí que teóricamente se podrían administrar pues, las nuevas terapias. Algunas de ellas, además, se plantean administrarlas a través de guías de implante coclear en pacientes que ya son portadores del implante, con lo cual, en principio, sí, pero vamos, volviendo a insistir en lo que acabas de decir, ¿no? Que bueno, si eso ocurre en el futuro, fenomenal, pero lo que tenemos que hacer es tratar la sordera hoy. Muy bien. Y bueno, ¿existiría una vida media de la parte interna? Esto con los años ya que se tiene de experiencia de implantes, ¿se ha visto que una vida media o realmente la casuística no permite determinar un punto común? Pues es difícil establecerlo porque, claro, cada vez los implantes son mejores y cada vez la vida media es mayor, pero claro, los implantes que estamos poniendo hace menos tiempo son los que tienen vida media mayor, con lo cual los que conocemos que hemos tenido que reimplantar son sobre todo de las primeras generaciones. Y luego, pues, que en el fondo no son tantos los años que se llevan poniendo implantes, ¿no? En España se generalizaron a principios de los 90, que estamos hablando de una evolución de 30 años que nos puede parecer muchísimo, pero claro, en la vida de una persona no es tanto. O sea, desde luego siguen estando activos muchos de esos primeros implantes, sobre todo cuando ya se empezó con la tecnología transcutánea, no los que salían a través de la piel, y yo sí que creo que como regla general van a durar mucho los que se están poniendo ahora. Ahora, pasa lo mismo que con las lavadoras. O sea, de 20 lavadoras a veces falla una. Y eso baja la vida media del global, pero como regla general, igual que antes decíamos que esto era una tecnología para toda la vida, es verdad que ahora ya no lo decimos porque para toda la vida ahora mismo ya no, creo que no hay nada, pero desde luego si contamos con que como regla general estamos hablando de muchos años, ¿no? O sea, probablemente en muchos casos merezca la pena hacer el cambio, no tanto porque haya fallado el dispositivo, sino porque realmente hay una tecnología, digamos, más moderna con lo que merezca la pena hacer el reimplante. Pero bueno, eso tenemos todavía muchos años por delante para tener una respuesta concreta, ¿no? Sí, perdón, y la última esta que te decía yo, a nosotros nos preocupa mucho, claro, desde el punto de vista de las familias, ¿no? Y de los usuarios, ¿cómo crees, cuál es tu opinión, que todos estos avances deberían verse reflejados en la formación y en el desarrollo competencial de los profesionales? Porque tú lo apuntabas un poco también al inicio de toda tu intervención, que, o sea, si uno solo tiene un martillo, solo va a clavar clavos, ¿no? Entonces, en este sentido, a nosotros es que nos parece esencial la formación de los profesionales, porque al final somos las personas, ¿no?, las que hacemos buenas o malas las tecnologías, buenas o malas los métodos. Entonces, desde tu opinión y desde el punto de vista ya más a lo mejor como profesional, ¿no?, de la otorrinolaringología, ¿cómo crees que deberían verse reflejados estos avances en esa formación? Hombre, quizá lo que voy a decir no es muy políticamente correcto, pero desde el punto de vista a lo mejor político nos han acostumbrado a que debemos tener todos, digamos, casi en la puerta de casa, un hospital que nos ofrezca todos los servicios, y eso es imposible si se quiere hacer bien. O sea, yo creo que este tipo de patologías, la sordera y digamos, la cirugía de los implantes debe hacerse en centros muy específicos, centros de referencia, donde haya mucha experiencia, donde haya muchos casos, porque es la única forma de tener experiencia en los casos muy específicos, y son estos los centros que desde mi punto de vista tienen que estar dotados, como decías, de toda la tecnología, todos los tipos de implante, porque si hacemos que esto se distribuya demasiado y haya excesivos centros que coloquen implantes, pues al final va a ocurrir como dices, eso que solo vamos a tener un martillo y vamos a ver todo como clave, ¿no? Pues entonces, entiendo que esto es una reflexión más que casi más político-sanitaria que científica, pero desde mi punto de vista, desde luego, esto, si bien la cirugía, digamos,
habitual del implante coclear no es excesivamente compleja para alguien que tiene mucha experiencia. Como os decía en la charla, no debemos ver el problema de la sordera como en el momento de la cirugía. Es muchísimo más importante todo el equipo que rodea y tener experiencia en programación, en rehabilitación, en indicaciones, en casos complejos. Eso es muy complejo, lleva muchos años y, como digo, desde mi punto de vista debe hacerse en pocos y buenos centros de referencia. Sí, y luego la coordinación, ¿no? También interdisciplinar, que yo creo que todos echamos tanto en falta en muchas ocasiones. Yo creo que en estos casos es fundamental, precisamente por la de factores, ¿no? Y la de variables que intervienen en torno a la persona y a su familia, porque al final, y sobre todo cuando hablamos de niños, es el niño y es la familia que está detrás. Muy bien, pues yo por mi parte, salvo que quieras añadir algo, Luis, daría por cerrado este seminario y agradeciendo a todos vuestra atención, vuestra asistencia y bueno, pues convocándoos a las nuevas sesiones de la semana que viene y de la siguiente. Muchísimas gracias, Carmen. A vosotros. Gracias, Luis.